Mi nombre es Andrés Esteban Castaño Hurtado, yo soy estudiante de último semestre de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y aquí voy a hacer una reflexión para la materia de Teoría Administrativa Organizacional a cargo del profesor Miguel David Rojas López, parte del Centro de Investigación y Consultoría Organizacional de la Facultad de Minas. Este video es realizado para fines totalmente académicos y la idea es que yo planteo unas preguntas que me he hecho yo a lo largo de mi vida, que se relacionan y se ven apoyadas por los conceptos tratados en el capítulo 5 del libro Imágenes de la Organización, que trata de las organizaciones como culturas, de lo importante que son las organizaciones y la cultura que se maneja en esas organizaciones para nuestra vida. Entonces, para arrancar, ¿soy dueño yo de mis fortalezas o debilidades? ¿O simplemente soy una imprenta cultural? Entonces, a lo largo de la vida uno hace parte de diferentes organizaciones y cada una tiene su propia escala de valores. Y esa misma está regida de una forma en particular que hace que uno quede con una imprenta de los comportamientos que en última no vienen siendo nuestros, sino que nosotros los adoptamos. Inconscientemente uno dice, es que yo soy X, es que yo soy Y, pero eso no es así. Venimos modificados, venimos configurados por las organizaciones de las cuales hacemos parte para pensar en X o Y cosa, que nos es propia o no nos es propia. Entonces, a medida que uno va creciendo y abriendo la mente, en mi caso, que me he dado cuenta de cómo son las diferentes culturas en el mundo, y a medida que uno va conociendo esta cultura aquí y allá, se da cuenta que todo el mundo quiere poseer la verdad y no es así. Una de las preguntas que más me han generado curiosidad en ese aspecto es cómo aprender a pensar. No porque haya un proceso que uno deba seguir, ¿sí o qué? Sino más como aplicarle un poco de atención a lo procesado. Entender yo por qué estoy pensando, diciendo, haciendo, es la manera en la que lo estoy haciendo. Entonces, en este capítulo, yo me permito confrontar esos conceptos y darme cuenta de lo importante que en la vida es uno prestar atención a cuáles son las organizaciones de las cuales yo quiero ser parte. No por una cuestión salarial, sino por la imprenta inconsciente que esas organizaciones hacen en mi mente. Entonces, la idea es entregar unas reflexiones acerca de la importancia de las organizaciones de las que hacemos y haremos parte pues, a lo largo de nuestra vida. Cuando uno se sienta a analizar qué es lo que permitiría que una entidad cree una nueva cultura, uno rapidito llega a la conclusión de que esa nueva cultura realmente se genera por diferentes comportamientos o acciones que yo comparta con el colectivo de personas que hacen parte de esa entidad. Entonces, entre más comparta vivencias dentro o con la organización, más la voy a sentir propia. Sin embargo, todas estas provienen de la capacidad de tener criterio propio. Y si uno va un poquito más a fondo en el ser humano, el lóbulo frontal no termina de cerrarse sino hasta cuando uno tiene 25 años. El lóbulo frontal es el que es capaz de permitirle al ser humano que conforme su propio criterio y tome sus propias decisiones sin aprobación de nadie. Entonces, aquí, por ejemplo, algo muy curioso a forma de prefacio a la primera pregunta es: qué curioso que el sistema mantiene las edades que más necesitan información para poder conformar su propio criterio tan controladas dentro de los objetivos de cierto gran engranaje. Si la cogió es desde los 18 hasta los 25, que es donde más necesitamos información, estamos bajo un gran engranaje que es las universidades, haga parte del sistema, entre a esta empresa, haga parte de esta organización. ¿Y por qué? ¿Cierto? Porque realmente la sociedad necesita un orden y ese orden ya está establecido. Entonces necesitan que todo el mundo inconscientemente haga parte de ese orden. Entonces continuemos, ¿sí o qué? Qué importante es cuando uno se permite hacer parte de la mayor cantidad de organizaciones a temprana edad, para poder tener un criterio propio de cómo afrontar las situaciones de la vida y no la vida reducida a pasar los días en una ciudad, el caso de Medellín, sino la vida en cuanto a globalización, liderazgo e ingeniería, que es lo que nos cita hoy en este video. Siendo este el punto el que nos deja con la pregunta: ¿a cuántas organizaciones he pertenecido hasta el día de hoy y cuáles de los comportamientos de esa organización
quedaron en mi conducta, que a veces puede que considere como míos, pero realmente no lo son. Son heredados. ¿Será que mi forma de liderar un proyecto hoy es un reflejo de mi esencia o es el eco de un jefe que tuve a los 18 años? O de un profe, o de ese primer trabajo que nos marcó. ¿Realmente el mundo sí funciona así? ¿O es simplemente una imprenta de estas organizaciones? Entonces, un tema intermedio a tocar aquí es una película que, si bien es de mucho terror, habla acerca del poder de la cultura dentro de una organización, de cómo las personas que son más vulnerables a ser parte de las sectas son las personas que están tan solas, y cómo psicológicamente se debe manejar una persona que se permanece sola para adoctrinarla con ciertos pensamientos. O sea, darte cuenta que si estás solo, el mejor amigo de la soledad es la depresión, y el mejor amigo de la depresión es la soledad. Entonces, entre más solo estás, más vulnerable sos a cualquier tipo de ideología que se te quiera meter y manejar. Entonces aquí, por ejemplo, la invitación y a modo de campaña, a modo de publicidad, es que vayan y vean Midsommar y lo analicen desde esa perspectiva. No lo vean como una película que los va a entretener, sino con la esperanza de analizar y entender cómo es la inteligencia de las organizaciones cuando se dan cuenta que su cultura tiene un efecto vital en el individuo del cual quieren que haga parte de la organización o que no quieren que haga parte de esa organización, porque ese tema también se trata ahí. Entonces continuemos. A medida que uno se adentra en este tema, rápidamente también entiende que cuando un líder logra entender que hay un colectivo que no cuestiona los valores institucionales, eso es una espada de doble filo. Y es que, por un lado, qué beneficioso contar con un equipo lleno de lealtad para ejecutar las tareas necesarias del proyecto, pero también, por el otro, qué peligroso es que este equipo no cuestione que yo soy un mal líder, que implementa, como lo cita el texto, un newspeak, y realmente aquí hay una cita muy bacana y requiere que hayamos leído o entendamos también cuál es la trama de 1984 de George Orwell, porque la llaman un newspeak orwelliano, que es en la cual existe un control total acerca de lo que la población de una organización puede pensar. Básicamente es una distopía. Pero cuando uno analiza diferentes organizaciones que hacen parte de nuestro día a día, para este caso, por ejemplo, la segunda pregunta es, ¿realmente cuántas distopías hemos normalizado? De lo que estoy compartiendo, tanto espacios como acciones, ¿eso es normal? O sea, eso bajo mi criterio, no bajo el criterio de la organización que ya me imprimieron, sino bajo mi criterio, ¿eso es normal? ¿O está normalizado porque hace parte de esa organización? ¿Estamos construyendo soluciones de ingeniería o estamos simplemente replicando un lenguaje que nos impide ver que el sistema está roto? Y cuando uno sigue en esta línea, entonces se permite tener un análisis de introspección, en el cual fácilmente recae uno en la pregunta: mis mentores, con sus imprentas de las organizaciones de las cuales hicieron parte, eran conscientes que con sus enseñanzas moldearían mi pensamiento, más allá de enseñarme conocimiento, moldearían mi pensamiento. Y aquí el análisis no debe ser hablado de mentores en la infancia, sino mentores en tu adultez joven, en donde la sed es de trabajar en equipo, y toda esa sed de aprender una ética de trabajo correcta está regida por estos mentores, de que realmente haya un aporte que realmente, otra vez de nuevo, me deje huella, que haga la diferencia y resalte por sobre el resto. Entonces, cuando uno pone esta premisa de los mentores, uno se pregunta eso, recae en la tercera pregunta del video, que es en mi caso, por ejemplo, yo como educador y todas las personas que vean este video como educadores, las debilidades que yo tengo son mías o son un producto de una cultura de alguna organización de la cual hice parte, y por tanto se me quedó en la mente que es que yo no soy bueno para esta cosa, es que yo no soy bueno para exponer, es que yo no soy bueno para X, Y. Cuando yo me digo esa frase, ¿será que soy yo? ¿O fue alguna empresa? Con algún cualquier otro caso similar. Son producto de una cultura de alguna organización de la cual hice parte y por tanto se me quedó en la mente. Porque solo aceptamos como verdad absoluta el juicio de una organización que ni siquiera compartiría nuestros valores. O sea, aceptamos un juicio de una organización que básicamente ni siquiera le interesa lo que uno vaya sintiendo. Entonces, por medio de todo este análisis,
yo me hago la invitación primero a mí y luego a mis compañeros que están y otros que estarán en último semestre en su momento, de lo importante que es la introspección en la edad en la que estamos. Realmente estoy conformando un criterio estable para las decisiones que yo debo tomar en mi vida, un criterio estructurado por argumentos de valor que den peso a mi punto de vista. O realmente estoy siendo un holograma cultural. Lo que me dicen los profesores es lo que hago, no lo busco, no lo cuestiono. Un simple seguidor que no cuestiona lo que está defendiendo, o que sí lo cuestiona, no cuenta con argumentos para debatir y o desarmar la premisa que defiende mi comportamiento. Al final, la ingeniería no es solamente calcular, es decidir desde dónde se calcula y para qué solucionar en general. A veces no se trata solamente de la comparación y de mantenerse en las superficies de lo que se nos entrega en la U. Muchas veces uno no entiende el significado de los mensajes que le llegan, pero qué importante es entender que la gran mayoría de veces que no lo entiendo es simplemente porque no estoy preparado para recibirlo. ¿Y cómo me preparo para recibir los mensajes que necesito más rápido? ¿Sí o qué? Pero hoy, cuestionando la imprenta y el holograma, quizás estemos un paso más cerca de estarlo. Entonces, qué bueno que se hagan estas preguntas y con esto damos cierre al video. Dejen sus comentarios, pregunten, hablen, abramos el debate y pensemos un poco más allá de lo que la gente realmente nos está sentando a pensar.